Los siguientes relatos paranormales fueron recopilados de radioescuchas de México, del programa Dossier Paranormal Radio. Me llamo Julián Ortega y compré el libro por hambre, no por curiosidad. Hambre de salir del agujero, de dejar de contar monedas, de dejar de mirar el techo con la misma grieta preguntándome en qué momento me quedé atrás. El Mercado Viejo, en una zona portuaria del Golfo de México, no figura en mapas ni horarios. Aparece cuando llueve y la policía mira para otro lado, entre bodegas cerradas y luces amarillas que no alcanzan a mentir. Fui buscando herramientas robadas. Volví con un grimorio envuelto en papel de estraza que olía a óxido y menta. El vendedor no dio nombre. Tenía dedos manchados de tinta y una sonrisa cansada. «No es para todos», dijo, y me cobró menos de lo que valía el papel. El libro era pesado. Lomo de cuero cuarteado, páginas gruesas con símbolos dibujados a mano. No parecía antiguo, parecía usado. En la portada, un título sin letras, solo un trazo negro como una herida cerrada. Esa noche no dormí, el libro tampoco. Las instrucciones no pedían sangre ni velas raras, pedían renuncias. Sacrificios simbólicos, decía una nota al margen como si eso lo volviera inocuo. El primer ritual prometía claridad en decisiones inmediatas a cambio de un objeto querido. Elegí un reloj heredado de mi abuelo, convencido de que la palabra simbólico era un seguro. Lo dejé en un cuenco con sal y pronuncié las frases con voz torpe. El reloj se detuvo. A la mañana siguiente recibí una llamada. El trabajo temporal se volvía contrato. Me reí solo. Coincidencias, me dije. El segundo ritual pedía algo menos tangible. Un recuerdo feliz, escrito y quemado. Dudé. Elegí uno pequeño. Una tarde de pesca con mi hermano en el río de San Marcos. Al quemar el papel, el humo olió a agua. Esa noche soñé sin imágenes. Al despertar, la promoción se confirmó. También confirmé que el recuerdo había perdido color, como una foto lavada. Empezaba a entender el precio. El libro no se abría al azar. Se abría donde debía. Cada ritual era más preciso, más exigente. La magia negra no quita, reubica. Sacrifiqué tiempo de ocio y el día se volvió eficiente, cortante. Sacrifiqué una promesa incumplida y alguien que no veía hace años dejó de escribir. Los resultados eran reales, las consecuencias también. No había sangre, pero había ausencias. Volví al Mercado Viejo buscando respuestas. Encontré a la mujer del puesto de telas, Rosa, ojos atentos y manos firmes. Me dijo que el libro era conocido, que no pertenecía a nadie, que pasaba de mano en mano cuando alguien estaba dispuesto a pagar sin saber. El símbolo no es metáfora, es traducción. Me recomendó detenerme. No lo hice. El hambre había cambiado de forma. El ritual de consolidación prometía estabilidad total a cambio de un vínculo activo. El texto no especificaba. Elegí el más frágil, creí. Una amistad vieja, casi inerte. Escribí el nombre de Tomás, con quien ya no hablaba, y sellé la pera con cera. Al día siguiente me enteré de que Tomás había renunciado a la ciudad. Se había ido sin avisar. Mi vida se ordenó como un escritorio nuevo. También se volvió silenciosa.
Empezaron los efectos secundarios. Las páginas del grimorio se manchaban solas, como si alguien hubiera subrayado mis decisiones. Los símbolos cambiaban, adaptándose. El libro exigía coherencia. Un ritual fallido me dejó sin voz una tarde entera. Otro me regaló una oportunidad que no pedí. Un socio apareció con capital y prisa. ¿Firmé? No pregunté. Perdí algo que no supe nombrar hasta que dejó de doler. El último ritual no prometía nada concreto. Cierre del ciclo, decía. El sacrificio simbólico era identidad operativa. Me reí. Nadie sacrifica lo que es. Esa noche, el libro se abrió solo. El trazo negro de la portada parecía más profundo. Recordé a mi abuelo y su reloj detenido. Recordé el río sin brillo. Entendí tarde que lo simbólico no es pequeño, es representativo. No completé el ritual. Intenté deshacer. Romper el libro fue inútil. Las páginas se separaban y regresaban. Tirarlo no funcionó. Volvió al estante, seco. Rosa me dijo que había una salida, devolverlo reubicado. No todo, lo suficiente. Elegir perder. Elegí mal. Devolví dinero, contratos, la estabilidad. Funcionó a medias. La vida se volvió inestable, pero humana. Aún así, algo faltaba. El libro se calmó, pero no cerró. La última noche entendí el sacrificio pendiente. Mi nombre como operador. Escribí Julián Ortega y lo dejé en blanco, sin quemar. Cerré el libro y lo llevé al mercado viejo bajo una lluvia fina. Se lo di al vendedor sin sonrisa. No me cobró. Aprendiste tarde, dijo. Desde entonces sobrevivo. No escalo, no conjuro. A veces encuentro símbolos en recibos o manchas que parecen trazos. No los sigo. El hambre vuelve, pero ahora sé leerla. El grimorio sigue circulando. Exige símbolos. Cobra realidades. Me llamo Esteban Roldán y siempre dije que la Ouija era puro teatro. Cartón, letras, manos nerviosas buscando excusas. Por eso acepté la sesión en la casa de playa de mi primo Sergio en Punta Arrecife, una comunidad costera del Pacífico mexicano. Una noche de viento salado y risas baratas. Éramos 4. Sergio, su novia Valentina, Tomás, el típico escéptico con manual de física bajo el brazo, y yo. La tabla apareció como aparecen las malas ideas. La encontré en el closet, dijo Sergio, quitándole polvo como quien despierta algo con cuidado fingido. El tablero era viejo, madera oscura, letras desparejas, el planchet rayado por dentro. Nos sentamos en el piso, apagamos las luces y dejamos solo una lámpara amarilla. Hicimos lo básico: preguntas tontas, fechas equivocadas, risas nerviosas. El planchet se movía lento, empujado por la expectativa, hasta que dejó de moverse por nosotros. No fue brusco, fue decidido. Dibujó un círculo corto, regresó al centro y marcó sí. Valentina tragó saliva. Tomás dijo inercia idiomotora, con voz temblorosa. Yo no dije nada. Preguntamos el nombre. El planchet recorrió letras con una precisión incómoda. A, R, I, E, L. Sergio se rió. Un clásico, dijo. El planchet volvió a moverse sin que preguntáramos. No. Luego marcó A, R, I, E, L. La pregunta implícita flotó. Valentina pidió cerrar. Yo asentí.
Sergio quiso seguir. «Una más», dijo, como si la mesa fuera un bar. Preguntó si la entidad estaba sola. El planchet se deslizó hasta no, y luego, sin pausa, trazó un 8 infinito. La lámpara parpadeó. Cuando intentamos despedirnos, la tabla no obedeció. Repetimos la frase, levantamos las manos, empujamos el planchet al adiós. Volvió al centro. Aquí. El viento golpeó las ventanas como si hubiera aprendido el ritmo. Tomás se levantó y juró que alguien había tocado la puerta. Nadie estaba afuera. La sesión terminó a la fuerza, no por cierre. Guardamos la ouija en una caja y brindamos para romper la tensión. Dormimos mal. Yo soñé con letras cayendo en el mar y regresando secas. Al amanecer, el planchet estaba sobre la mesa, apuntando al norte. Nadie lo había sacado. Sergio dijo que era broma. Valentina lloró en el baño. Decidimos quemar la tabla. En la playa la madera no prendía. El fuego se abría alrededor como si evitara el centro. Cuando finalmente se ennegreció, el planchet salió despedido y cayó en la arena, intacto. El tablero quedó chamuscado pero entero. Lo envolvimos y lo tiramos al contenedor del muelle. Volvimos a la ciudad creyendo que el salitre arregla cosas. No terminó. Empezaron los golpes en mi departamento, siempre de a dos, justo cuando me sentaba a leer. Encontré letras dibujadas en el vapor del espejo. En el trabajo la impresora escupió hojas con círculos y el mismo 8. Llamé a Sergio. Dijo que Valentina no dormía y que la caja del muelle había aparecido en el maletero de su auto. Tomás dejó mensajes a las 3 de la mañana repitiendo «no se va» como un mantra roto. La entidad no necesitaba sesión, necesitaba el tablero. Se manifestó cuando el objeto estaba cerca. Aprendí el patrón cuando la ouija reapareció bajo mi cama, envuelta, con olor a algas. No sentí miedo, sentí administración, como si alguien hubiera decidido quedarse a cargo. Intenté venderla. Nadie quiso. Intenté regalarla. Volvió. Intenté romperla. La madera se astilló alrededor, menos en el centro. El planchet siempre regresaba a la misma letra. A. Busqué a una mujer en el barrio antiguo, Marta Ledesma, conocida por cerrar puertas. No prometió milagros. Me explicó la diferencia entre entidad y vínculo. No está ligada a ti, dijo. Está ligada al tablero. Tú eres tránsito. Propuso un cierre largo, caro en tiempo. 3 noches, sin preguntas, sin nombres. Solo presencia y límites. Acepté. En la primera noche la tabla vibró como un motor pequeño. En la segunda marcó no, adiós. En la tercera, silencio pesado. Cerramos sin despedida. Marta enterró el tablero bajo una losa con sal y hierro. Si vuelve, dijo, será por ti. No volvió. O eso creo. A veces encuentro el planchet dibujado en la arena cuando camino temprano. A veces las letras se acomodan solas en el teclado. No toco ouijas. No hago preguntas. Aprendí que hay sesiones que no terminan porque nunca fueron conversaciones. Fueron contratos mal leídos. Estás escuchando Dossier Paranormal. Si disfrutas este viaje por lo desconocido, apóyanos con un like y una suscripción. Me llamo Elena Cruz y siempre supe que la luna nueva no era ausencia, sino permiso. La noche en que todo empezó, el cielo estaba tan limpio que dolía mirarlo, como una pizarra recién borrada esperando tiza.
Nos reunimos en el Claro de los Sauces, a las afueras de Valdemora, un pueblo serrano del centro de México, donde el bosque empieza sin pedir disculpas. Éramos 4: Nadia, que sabía de símbolos; Óscar, que traía linternas y risas nerviosas; Mateo, silencioso y atento; y yo, que anotaba todo porque creía que observar era una forma de control. El ritual no era antiguo ni solemne, era práctico. Trabajar con sombras para escuchar lo que no habla. Colocamos velas bajas, sin mecha alta, para que la luz no mandara. La idea era simple: proyectar y reducir, dejar que la sombra tomara espacio sin dueño. Nadia marcó el perímetro con carbón y sal. Mateo respiraba lento, siguiendo una cadencia que nadie le enseñó. Óscar bromeó sobre teatro de sombras. Yo asentí, pero sentía ese cosquilleo previo a un error bien ejecutado. Cuando apagamos las linternas, el bosque respiró más cerca. Al principio nada. Las sombras obedecían, se estiraban, se encogían, copiaban. Nadia murmuró las palabras de apertura, más técnicas que místicas, y entonces pasó. Mi sombra tardó medio segundo en seguirme cuando levanté el brazo. No fue mucho, fue suficiente. Pensé que era el ángulo, el parpadeo. Probé otra vez, y la sombra se quedó atrás, como si estuviera considerando si valía la pena imitarme. Óscar rió, Mateo no. Las sombras empezaron a despegarse por detalles mínimos. La de Nadia inclinó la cabeza cuando ella no. La de Óscar se arrastró un palmo hacia la izquierda, con una paciencia animal. El suelo parecía absorberlas y devolverlas con criterio propio. Nadia ordenó cerrar. Las palabras salieron limpias, pero el perímetro no respondió. Las sombras no cruzaron el límite, lo reconocían. Eso fue lo peor. Entendían reglas. La mía dio un paso adelante sin mí. Sentí un tirón interno, como cuando te llaman por un apodo antiguo. No había frío ni viento, solo esa sensación de que algo había encontrado la forma correcta de ponerse de pie. «No las mires directo», dijo Mateo. Tarde. Óscar apuntó una linterna por reflejo. La luz no dispersó nada, recortó mejor. Las sombras ganaron borde. Se movían con intención, no con prisa. La de Nadia tocó el carbón y se replegó, dejando una marca más oscura, como un moretón en la noche. La de Óscar se estiró hasta tocar su tobillo. Óscar gritó y cayó. Su sombra no cayó con él. Lo sostuvo, o eso pareció. Yo intenté avanzar hacia la mía y sentí resistencia, como si empujara una puerta cerrada con mi propio peso. Cerramos mal. No hubo despedida ni cancelación completa. Las velas se apagaron solas, una por una, sin humo. Cuando la luz se fue del todo, las sombras se pegaron a nuestros pies como mascotas confundidas. Volvimos al pueblo sin hablar. En las farolas, las sombras obedecían otra vez, pero con retraso. Medio segundo, un segundo entero. Esa noche no dormí. Mi sombra se quedaba en la pared cuando me levantaba al baño. La vi sentarse en el borde de la cama, un gesto que nunca hago. Al amanecer parecía normal. Me convencí que el miedo fabrica coreografías, hasta que empecé a perder pequeños gestos. Encontraba las manos cruzadas cuando juraría haberlas dejado abiertas. Encontraba notas que no recordaba escribir, todas con la misma palabra: límites. Nadia dejó mensajes diciendo que no se reflejaba en los vidrios. Óscar no volvió a contestar. Mateo apareció en mi puerta con ojeras profundas. Dijo que había observado algo. Las sombras no querían cuerpos, querían opciones. Nos imitan para aprender, explicó. Luego eligen. Propuso un segundo ritual, de reintegración, durante otra luna nueva. Negué. La mía golpeó la pared una vez. Mateo se fue sin despedirse.
Empezaron las sustituciones. Mi sombra llegaba antes que yo a lugares conocidos. En el espejo del ascensor vi que sonreía cuando yo no. Me di cuenta de que la había alimentado con atención. Dejé de mirarla. Funcionó a medias. La ignorancia no la mataba, la aburría. Y cuando se aburría, hacía ruido. Dejaba objetos fuera de lugar, proyectaba formas imposibles bajo luces fijas. La noche del segundo ritual, sin mí, el pueblo se quedó sin luz por horas. Al día siguiente, supe que Nadia se había mudado de golpe. De Óscar nada. Mateo dejó una nota bajo mi puerta. La sombra aprende del que se queda. Entendí el trato implícito. No expulsar, no confrontar. Compartir espacio con límites claros. Cambié rutinas, luz constante, música sin silencios, movimientos conscientes. Le di a la sombra un perímetro. El pasillo, solo el pasillo. Si cruzaba, apagaba todo y me iba. Al principio protestó, golpes suaves. Después, aceptó. No es obediencia, es negociación. En luna nueva cierro cortinas y camino despacio. A veces siento pasos detrás que no coinciden con los míos. No miro. Aprendí que las sombras no quieren ser vistas, quieren ser usadas. Y yo, por ahora, sigo siendo la que decide cuándo se apaga la luz. Me llamo Tomás Beltrán y heredé la casa de mi tía Elvira en un pueblo que se cae del mapa a propósito, San Roque del Monte. Una comunidad aislada en la sierra del centro de México. Vine a venderla, no a quedarme. Eso fue lo que me repetí mientras abría la puerta principal y sentía ese olor a madera vieja, cera apagada y algo más seco, como polvo que nunca termina de asentarse. La primera noche dormí mal, pero no por ruidos. Dormí mal porque la casa parecía contener la respiración conmigo. Los símbolos estaban por todas partes. No los vi al principio. Se revelan cuando uno deja de mirar como visitante. Tallados en los marcos de las puertas, en las ventanas, incluso en el zócalo del pasillo. Líneas cruzadas, círculos incompletos, marcas que no eran decorativas ni aleatorias. Pasé el dedo por una de ellas y sentí el relieve gastado por años de roce, como si alguien las tocara a diario para comprobar que seguían ahí. Pensé en amuletos, en protecciones rurales. La gente de San Roque es de rezar y marcar, de no tentar al monte. El vecino más cercano, don Mateo, me observó desde su patio mientras descargaba cajas. No saludó hasta que yo lo hice. «No borre nada», dijo sin rodeos, señalando la puerta. Le pregunté qué. Los signos. La casa los necesita. Quise reírme, pero algo en su tono me cerró la boca. Esa tarde encontré un cuaderno en la cocina. Tapas duras, letra apretada. Era de Elvira. Listas de fechas, símbolos dibujados con cuidado y una frase repetida al margen. No abrir de más. La segunda noche oí pasos en el piso de arriba. No eran crujidos de madera vieja, eran ritmos. Subí con una linterna y encontré las puertas cerradas, cada una con su símbolo intacto. Cuando apoyé la mano en el picaporte del cuarto del fondo, sentí una resistencia leve, como si alguien del otro lado sostuviera la manija. Solté. Me dije que estaba cansado. Dormí en el sofá con la luz prendida. Empezaron los detalles raros. Las ventanas no se abrían del todo, aunque el marco parecía libre. El aire entraba, pero como filtrado, con olor a cera y hierro. Los pájaros evitaban posarse en el alero. El reloj del pasillo se atrasaba siempre a la misma hora, las 3:17. Intenté raspar un símbolo del marco de la cocina, por pura prueba. La herramienta patinó y el ruido fue como un grito seco.
Esa noche soñé con la casa cerrándose como un puño. Volví a hablar con don Mateo. Me contó lo justo, que la casa había sido marcada hace décadas por una mujer que sabía cerrar, que Elvira aprendió de ella. No es para que no entre, es para que no salga. Le pregunté qué. Miró al monte. Lo que se quedó cuando el trato salió mal. No quise más detalles. No necesitaba más. El cuaderno empezó a cambiar. Donde antes había listas, aparecieron notas nuevas, escritas con la letra de Elvira, fechadas después de su muerte. Revisar símbolos, no confiar en el silencio. Me temblaron las manos. Esa noche los pasos volvieron, más cerca. Bajaron la escalera sin tocar el último escalón. Sentí el peso en el aire, como una presencia que no necesitaba cuerpo para ocupar espacio. Decidí irme. Empaqué lo básico y abrí la puerta principal. No se abrió. El cerrojo giró, la madera se dio 1 centímetro y se detuvo. Los símbolos del marco parecían más profundos, como recién tallados. Probé las ventanas, cerradas. No selladas, cerradas con intención. El cuaderno estaba sobre la mesa, abierto en una página nueva. No todavía. La casa no atacaba, administraba. Cuando intenté forzar, los síntomas empeoraron. Mareos, zumbidos, recuerdos ajenos colándose en mi cabeza. Vi a Elvira marcando de noche, hablando con algo que no respondía con palabras. Entendí tarde que los símbolos eran una jaula elegante, y que toda jaula necesita un cuidador. Pasé días reforzando marcas sin saber cómo sabía hacerlo. La mano aprendía sola. Don Mateo dejaba comida en el porche sin cruzar el umbral. No la deje caer, decía. Empecé a escuchar susurros desde las paredes. No súplicas, sino instrucciones incompletas. La cosa dentro no quería salir por fuerza. Quería desgaste. El punto de quiebre fue el sótano. Nunca había bajado. La puerta estaba marcada con más cuidado que las demás. Al abrir, sentí el aire frío y un olor antiguo. En el centro, un círculo incompleto, como una frase sin punto final. Comprendí el error original. El cierre se había hecho a medias. Elvira lo mantuvo así para que algo respirara lo justo y no buscara grietas. Completar el círculo sería liberarlo. Romperlo también. La solución era sostener la imperfección. Dejar que la casa siga siendo frontera, no salida. Me senté en el escalón y acepté lo que no quería. Venderla era abrir de más. Irme también. Hoy sigo aquí. Marco, reviso, escucho. Los símbolos protegen la casa. Sí, pero sobre todo me protegen de creer que todo encierro es castigo. A veces, a las 3:17, siento que algo empuja desde adentro. No empuja para salir, empuja para recordar que sigue contenido. Y que alguien tiene que quedarse para que eso no cambie. Me llamo Álvaro Mena y siempre creí que la identidad era una cosa sólida, como un mueble pesado que no se mueve si no lo empujas. El espejo llegó a mí en el taller de un anticuario de la Ribera Baja, en la Ciudad de México, un local estrecho con olor a barniz viejo y humedad. No reflejaba como los demás. Devolvía una sombra pulida, sin brillo, como si hubiera decidido ahorrar luz. El dueño dijo que no estaba a la venta. Lo compré igual. La primera noche lo apoyé contra la pared del estudio. Cubrí ventanas, apagué luces, dejé una vela baja, más por estética que por fe. El ritual no pedía sangre ni juramentos largos, solo atención sostenida y una pregunta formulada con precisión. Habla cuando te mires,
decía el cuaderno que venía con el espejo, escrito a mano por alguien que no se tomaba el trabajo de convencer. Miré mi reflejo y sentí esa incomodidad sorda de verse demasiado tiempo, como cuando te escuchas grabado. No respondió con voz, respondió con ajuste. El espejo tardó medio segundo en copiarme cuando levanté la ceja. Pensé en un defecto del vidrio. Pregunté algo sencillo, casi una broma, si el proyecto que llevaba meses trabado iba a salir. La superficie se oscureció y desde el borde apareció una línea clara que no era mía. Sí, pensé haber entendido, no como palabra, sino como conclusión. A la mañana siguiente el correo llegó con la aprobación. Me reí solo. El espejo no. Volví a usarlo. Cada respuesta costaba algo pequeño, casi ridículo. Olvidé una contraseña que usaba desde años. Perdí la preferencia por el café amargo. Detalles. El cuaderno hablaba de fragmentos, no de pérdidas. Se intercambia lo accesorio, decía. Yo decidí creerle. La tercera vez pregunté por una persona, si volvería. El espejo se enturbió y sentí un tirón en la base del cráneo, como cuando te quitan una palabra de la lengua. La respuesta llegó precisa. El costo también. Olvidé una anécdota completa de mi infancia, con risa y todo. Empecé a llevar registro. Pregunta, respuesta, fragmento. La balanza parecía justa mientras yo eligiera qué preguntar, pero el espejo no negociaba cantidades, solo categorías. Pedí claridad, perdí dispersión. Pedí foco, perdí distracción. Pedí convicción, perdí duda. Me volví eficaz, directo, insoportablemente seguro. Mis amigos lo notaron antes que yo. «Estás raro», dijo Lucía, con cuidado. No supe qué responder porque la palabra «raro» se me había vuelto hueca. El cuaderno advertía sobre el pacto completo. No lo leí. El espejo empezó a anticiparse. A veces devolvía respuestas sin pregunta, como si hubiera aprendido mi patrón. Me mostraba escenas que no había pedido, decisiones futuras, consecuencias limpias, sin ruido. La tentación era brutal. Cada vez que aceptaba, algo se desprendía de mí con un chasquido interno. No dolía. Eso era lo peligroso. La noche del pacto completo el espejo se volvió absolutamente negro. No reflejaba nada, ni siquiera la vela. El texto exigía un nombre propio pronunciado frente al vidrio. «El tuyo», aclaraba una nota al margen. Dije «Álvaro», con voz firme. El espejo devolvió otra cosa, una versión de mí sin fisuras, sin tics, sin ese temblor que me acompañó siempre. Me habló con mi boca, pero sin mi acento. «Puedo ayudarte a terminar», dijo. «Solo necesito continuidad». Acepté. El pacto no fue un momento, fue un proceso. Empecé a perder preferencias, luego recuerdos, luego reacciones. El espejo se comunicaba con fluidez, como si me conociera mejor que yo. Me decía qué decir, cuándo callar. El éxito llegó con puntualidad obscena. El costo también. Un día me di cuenta de que no sabía por qué había elegido mi oficio. No recordaba a quién había amado primero. El espejo sí lo sabía. Yo no. Intenté detenerlo. Cubrí el espejo. Volvió a aparecer descubierto. Lo moví. Apareció en el mismo lugar. Romperlo fue inútil. El vidrio no se astillaba, solo absorbía el golpe. Busqué a alguien que supiera. Encontré a Ernesto, un restaurador, que hablaba poco. Me dijo lo único que necesitaba saber. El espejo no roba, sustituye. La única salida era recuperar fragmentos ofreciendo algo que el espejo valorara más que yo. La respuesta me heló. Silencio. No preguntas. No uso. El espejo se alimentaba de interacción. Dejar de mirarlo era negarle sustancia. Empecé a evitarlo,
a vivir con luces encendidas, a pasar frente a él sin detenerme. Protestó. Me mostró escenas terribles para provocar. No cedí. Perdí oportunidades, sí. Gané ruido. Gané duda. Gané esa incomodidad humana que me había faltado. Una madrugada el espejo se apagó. No se volvió claro. Se volvió opaco, como piedra volcánica. Recuperé fragmentos a trompicones. No todos. Hay cosas que no volvieron. A veces me miro y no reconozco un gesto. A veces en superficies oscuras veo un reflejo demasiado atento. Aprendí que comunicarse tiene precio cuando la respuesta sabe quién eres. El espejo sigue ahí, mudo. Yo también, a ratos. Y en ese equilibrio precario, prefiero el temblor a la perfección. Nunca fui de creer en cosas raras, y menos en brujería. Me llamo Mateo Rivas, y vivo con mi esposa Laura y nuestra hija Sofía en San Isidro del Valle, un caserío tranquilo donde el ruido más fuerte suele ser el camión del pan. Por eso, cuando una mañana salí al porche y vi una línea blanca rodeando la casa, perfectamente trazada, sin interrupciones, pensé que algún chamaco había hecho una broma. Me agaché, pasé el dedo, sal gruesa. No harina, no cal. Sal. Y no solo en el frente, daba la vuelta completa, cerrando el perímetro como un anillo. Laura salió detrás de mí con la taza de café aún humeando. Se quedó quieta, miró el suelo y luego me miró a mí. ¿Tú hiciste esto?, preguntó. Negué. Sofía, desde la puerta, dijo que había visto a la vecina de al lado caminando anoche, despacio, como midiendo pasos. La vecina se llamaba Doña Elvira. Vivía sola, llevaba años en el barrio y era de esas personas que no hacen ruido pero siempre están. La gente decía que sabía de hierbas, rezos, cosas viejas. Yo siempre pensé que eran cuentos. Ese mismo día, al caer la tarde, Doña Elvira tocó a la puerta. No saludó. Miró el círculo y asintió como quien revisa un trabajo a medias. «No lo rompan», dijo. Su voz era seca, sin amenaza, pero cargada de algo más pesado. Le pregunté qué significaba todo eso. Se tomó su tiempo antes de responder. Es protección. Lo que se invocó no entiende de paredes. La sal sí. Laura quiso saber quién lo había invocado. Doña Elvira levantó los ojos y por un segundo juraría que no estaba mirando este mundo. No fui yo, pero ya está aquí. Esa noche no dormimos. La casa crujía como siempre, pero cada sonido parecía fuera de lugar. A las 3:12, Sofía empezó a hablar dormida. No eran palabras claras, más bien un murmullo repetitivo, como si contara algo al revés. Me levanté, la sacudí con cuidado y despertó llorando diciendo que había alguien parado en el pasillo, justo donde el círculo no llegaba porque ahí estaba la alfombra interior. Encendí la luz. Nada. Pero el aire estaba frío, pesado, como después de una tormenta que nunca cayó. Al amanecer, el círculo tenía cortes, no muchos, apenas marcas, como si alguien hubiese pasado un dedo húmedo y borrado pequeñas secciones. Doña Elvira volvió sin que la llamáramos. Traía un saco de sal y una ramita de ruda. «No lo miren directo si se presenta», dijo mientras reparaba el anillo. «No negocien, no respondan si llama por nombres». Le pregunté qué era eso. Se quedó callada. Luego, muy bajito, un resto. Algo que se quedó cuando el llamado salió mal. Los días siguientes fueron una secuencia de cosas pequeñas que te van minando. La radio se encendía sola con estática. La perra del vecino se negaba a pasar frente a nuestra casa. Encontrábamos huellas en el polvo del garaje que no parecían de zapatos, más bien arrastres irregulares. Laura empezó a oler sal en la cocina, aun cuando no había nada en la estufa. Sofía dibujó círculos blancos alrededor de una figura negra sin cara y dijo que así no entra. Una noche escuché mi nombre desde el patio. Era la voz de mi padre, muerto hacía 10 años. Me asomé por la ventana y vi la sal intacta, brillando a la luz de la luna. El llamado volvió, más insistente. Doña Elvira había sido clara: no responder. Me tapé los oídos, apreté los dientes y sentí un golpe seco contra el vidrio, como si algo se hubiese chocado contra el límite invisible del círculo. La casa tembló apenas,
lo justo para que Laura me mirara con terror. Al día siguiente, doña Elvira nos dijo que el contenedor estaba fallando. Explicó, alguien lo alimenta con atención. El miedo también es comida. Nos pidió que nos fuéramos esa noche. Preparó un doble anillo, más ancho, mezclando sal con ceniza y semillas. Mientras trabajaba, murmuraba palabras antiguas que no quise entender. Antes de irnos, me tomó del brazo. Si rompe el círculo, no mires atrás. Nos quedamos en casa de mi cuñado. A medianoche, el celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Mateo. Solo eso. Bloqueé el teléfono. A las 5 de la mañana, doña Elvira llamó. Dijo que había aguantado, pero que no por mucho. Volvimos al amanecer. La casa estaba en silencio. Demasiado. El círculo seguía ahí, pero ennegrecido en partes, como quemado por dentro. Doña Elvira estaba sentada en el porche, exhausta. Dijo, se fue, no destruido, contenido lo suficiente para que busque otro borde. Hoy vivimos con sal en cada embrual. No invitamos a nadie sin avisar. Sofía ya no habla dormida. A veces, cuando el viento cambia, creo oír pasos que se detienen justo antes del límite. No miro. Aprendí la lección. Hay cosas que no necesitan entrar para hacerse sentir. Me llamo Valeria Montes y siempre pensé que las herencias traían recuerdos, no consecuencias. El anillo llegó a mí en una caja de terciopelo gastado, una semana después del entierro de mi abuela Amalia, en San Laureano, un pequeño pueblo serrano del estado de Oaxaca, México, donde las casas se conocen por el apellido y las historias se susurran como advertencias. Era un aro negro, opaco, sin brillo, pesado para su tamaño. No tenía inscripciones visibles, pero al ponérmelo sentí un frío seco, como cuando se corta el aire antes de una tormenta. Mi madre me dijo que había pasado de mujer en mujer para proteger. No pregunté de qué. La primera pérdida fue pequeña, casi ridícula. El día que volví a la ciudad de Puerto Viejo, olvidé las llaves dentro del coche y tuve que romper una ventanilla. A la semana, me robaron la bicicleta del pasillo. Cosas que pasan, me dije. Pero el anillo no se quitaba con facilidad. Se ajustaba al dedo como si conociera su sitio. Cuando intenté guardarlo, reaparecía en mi mano al despertar, frío, puntual, insistente. Empecé a bromear con mis amigas. Es posesivo. Nadie se rió. La segunda pérdida dolió más. Martín, con quien llevaba 5 años, empezó a distanciarse sin razón clara. Discutíamos por nada, el tono, el silencio, una mirada que yo no recordaba haber hecho. Una noche me dijo que sentía que algo nos drenaba, que conmigo se le iba la suerte. Al irse, tropezó en el umbral y se cortó la mano. Sangre oscura contra el piso claro. El anillo pesó un poco más esa noche. Volví a San Laureano buscando respuestas. Mi tía Clara me recibió con café cargado y una expresión que no supe leer. Me llevó al desván, donde guardaban papeles viejos, y sacó un cuaderno con tapas de cuero. Era de mi bisabuela Isidora. En las primeras páginas, relatos de pérdidas, cosechas que se secaban, hijos que no volvían, maridos que enfermaban rápido. Siempre al margen, un dibujo del anillo negro. No es protección, dijo Clara, es un ancla. El hechizo se alimenta de lo que amas para sostenerse. Intenté quitármelo con agua bendita, con sal, con calor. El metal no se marcaba. Una noche soñé con mujeres alineadas en un corredor estrecho, todas con el mismo anillo, todas con la mirada cansada. Isidora estaba al final. Me dijo sin mover los labios que la maldición había sido un trato mal cerrado, un juramento hecho para salvar a una niña enferma a costa de la prosperidad de las siguientes. Nunca se pagó completo, susurró. Siempre falta algo. Las pérdidas se aceleraron. Perdí el trabajo por un error que no recordaba haber cometido. Mi gata, Mora, desapareció del balcón sin ruido ni rastro. Mi cuenta bancaria se vació con cargos que nadie supo explicar.
Cada ausencia dejaba un hueco tangible, como si el aire se acomodara alrededor del anillo. Empecé a sentir miradas en los reflejos, no caras, sino expectativas. El anillo no brillaba, pero absorbía la luz. Clara me habló de romper la cadena, no destruir el objeto, eso solo lo haría más voraz, sino pagar la deuda. El hechizo quiere equilibrio, dijo. Lo que quitó debe devolverse, pero no por fuerza, por elección. Me propuso un ritual en el viejo pozo del campo Isidora, donde empezó todo, llevar algo valioso, algo amado, y ofrecerlo sin resentimiento. Sonaba simple, no lo era. Llegó el día con un cielo bajo y un viento áspero. Caminé hasta el pozo con el cuaderno de Isidora bajo el brazo y el anillo apretando como una mordida. Lo valioso no era un objeto, era mi futuro medido en certezas. Al borde del pozo leí en voz alta las pérdidas, nombré a Martín, a Mora, a la vida que creí segura. Luego tomé una decisión que me heló. Ofrecí el anillo con mi nombre. Que la deuda se cierre conmigo y no pase más. El anillo se calentó, tanto que pensé que me quemaría la piel. Lo arrojé al pozo. El sonido tardó en llegar, como si cayera por capas de tiempo. El viento se detuvo. Sentí un vacío, sí, pero también una ligereza desconocida. Esa noche dormí sin sueños. No todo volvió. Martín no regresó. Mora no apareció. Pero las pérdidas se detuvieron. Conseguí otro trabajo. El balcón dejó de crujir a medianoche. A veces al lavarme las manos, busco el peso negro y no está. En San Laureano dicen que el pozo está seco. Yo no me acerco. Aprendí que las herencias no siempre se guardan. Algunas se eligen terminar. Me llamo Andrés Molina y empecé a perder tiempo antes de perder la calma. Al principio eran lapsos pequeños, minutos que se evaporaban como cuando entras a una habitación y olvidas a qué. Vivía en Santa Lucía del Río, un pueblo del centro de México, de iglesia grande y campanas puntuales, donde los domingos huelen a incienso y pan recién horneado. Yo ayudaba como sacristán desde adolescente. Nada raro, nada místico. Hasta que la voz apareció. No en sueños, no en la calle, solo durante los rituales. La primera vez fue en la misa de las 7. Estaba sosteniendo el misal, concentrado, cuando sentí un zumbido en la cabeza, como una radio mal sintonizada. El padre Julián elevó la hostia y justo ahí escuché un susurro que no venía del altar ni de los bancos, venía de adentro. No decía palabras completas, más bien sílabas arrastradas, como si probara el idioma. Parpadeé y el zumbido se fue. Al bajar la vista, el padre me miraba fijo. ¿Te sientes bien?, preguntó. Dije que sí. Mentí sin esfuerzo. Empezaron los huecos. Un jueves desperté con las manos manchadas de cera y tierra bajo las uñas. El reloj marcaba las 4 de la mañana y no recordaba haber salido. El teléfono tenía fotos borrosas, del atrio, tomadas desde ángulos bajos, como si alguien más hubiera decidido documentar. Al revisar los mensajes, encontré notas de voz enviadas a nadie. Al reproducirlas, mi voz hablaba lento, demasiado grave, repitiendo un nombre que no conocía. Cerré el archivo. Me temblaban los dedos. La voz volvió con la confesión de los viernes, no mientras el penitente hablaba, sino cuando el padre trazaba la señal de la cruz. «Escucha», dijo la voz, clara por primera vez. No era un grito, era paciente. «Aquí es donde me oyen». Sentí una presión en el pecho, como si alguien se acomodara en un asiento que ya conocía. El padre Julián detuvo la oración y me pidió que saliera.
Afuera el aire estaba frío y quieto. Perdí otros 10 minutos. Cuando regresé, la sacristía estaba cerrada, y yo tenía el rosario enredado en la muñeca, apretado hasta marcar la piel. Busqué ayuda, no exorcismos, no dramatismos, ayuda real. Fui con Marta, una amiga psicóloga en la ciudad vecina. Le conté de los lapsos, de la voz condicionada a los rituales. Me habló de disociación, de estrés, de asociaciones aprendidas. Todo sonaba ordenado, limpio, pero al entrar a una capilla de paso para probar, la voz susurró: «No me mires así, yo te cuido». Marta palideció cuando me vio llevarme la mano al cuello sin darme cuenta. El padre Julián me citó una noche, no en la iglesia, sino en la casa parroquial. Dijo que había notado cambios, silencios largos, miradas que no eran mías. Me habló de un cuaderno antiguo del archivo, de un joven de Santa Lucía que, hace décadas, perdió tiempo igual que yo. Su voz solo se oía con cantos y oraciones. No gritaba blasfemias, dijo el padre. Respondía. Me mostró una foto amarillenta. El joven tenía mis ojos cansados. Decidimos probar un rito breve, no oficial, más observación que confrontación. Velas, sal, el libro abierto, nada extremo. Al empezar, sentí que algo se enderezaba dentro de mí, como si al fin alguien reconociera la habitación. La voz no habló, esperó. Cuando el padre pronunció el nombre que figuraba en el cuaderno, el mundo se estrechó. Perdí tiempo. Volví con el sabor del metal en la boca y el padre en el suelo, respirando rápido. No le gustó el nombre, dijo, sin mirarme. Las pérdidas se hicieron más largas. Un domingo desaparecí por 3 horas. Me encontraron sentado en el último banco, la iglesia vacía, las velas consumidas hasta el pabilo. El video de seguridad mostró mi cuerpo quieto, mientras mis labios se movían, sin sonido. Esa noche soñé con un pasillo de madera y puertas cerradas. La voz caminaba delante, tocando cada picaporte. «Aquí no», murmuraba. «Aquí sí». Entendí el patrón. No quería salir, quería contexto. Los rituales eran puertas, no expulsiones. La voz no se manifestaba en el caos, sino en el orden. Le hablé por primera vez, en voz alta, sin altar. «¿Qué quieres?». La respuesta fue inmediata, suave. «Ser huésped, nada más». Con el padre Julián acordamos un límite, un pacto precario. Evitaría rituales por un tiempo, y él rezaría por mí sin mi presencia. La voz se apagó, pero no se fue. A veces al pasar frente a la iglesia, siento un peso conocido, como un abrigo mal colgado. No he vuelto a perder horas, minutos tal vez, lo suficiente para recordar que no estoy solo, pero sigo al mando. No busco redención ni guerra, busco vigilia. Aprendí que hay presencias que no rompen puertas, esperan a que las abramos por costumbre. Me llamo Lucía Ferrer y aprendí demasiado rápido que el conocimiento no siempre llega como respuesta. A veces llega como presencia. Éramos 5 estudiantes de la Universidad de Valparaíso Norte, Campus México. Gente cansada de teorías repetidas y bibliotecas que olían a polvo viejo. El rumor del cuarto rojo circulaba entre pasillos como una broma privada. Un aula clausurada en el subsuelo del edificio de humanidades, usada décadas atrás para experimentos simbólicos. Nadie sabía exactamente qué significaba eso, y por eso mismo nos pareció irresistible. La idea fue de Tomás, como casi todas las malas. Él decía que no creía en nada, pero era el primero en llevar el libro. Un manual fotocopiado, encuadernado con grapas oxidadas,
lleno de diagramas y notas marginales. No es magia, insistía, es lenguaje ritual. Estaban también Irene, metódica y escéptica, Marcos, que se reía de todo, y Paula, silenciosa, la única que pidió que no grabáramos. Yo acepté porque creí que podía observar sin involucrarme. Error básico. El cuarto rojo no era rojo por la pintura, sino por la luz de emergencia que nunca apagaron. Bajamos por una escalera angosta, pasando puertas marcadas con números borrados. El aire era frío y húmedo, y el zumbido eléctrico parecía más fuerte allí abajo. La puerta del aula estaba sellada con una cadena vieja, fácil de forzar. Al entrar, el polvo se levantó como si hubiera estado esperando. El suelo tenía marcas circulares, capas de tiza superpuestas y símbolos raspados en las mesas. No eran decorativos, eran instrucciones. Tomás trazó el círculo con tiza nueva, siguiendo el diagrama del libro. Nada de nombres, dijo Irene. Nada de promesas. Paula se quedó cerca de la puerta, como guardia sin armas. El ritual era simple. Palabras repetidas en orden, una cadencia exacta, respiración sincronizada. No pedíamos poder ni riquezas, pedíamos comprensión, saber. Eso fue lo que lo activó. Al principio, nada. El silencio se volvió espeso, como si el cuarto hubiera bajado el volumen del mundo. Luego el rojo cambió, no de intensidad, sino de temperatura. Sentí calor en la nuca, un cosquilleo incómodo. Marcos se rió nervioso y dijo que era sugestión. Fue entonces cuando el golpe resonó desde la pared norte. No fuerte, preciso. 3 veces. Tomás levantó la vista, sonrió. ¿Ven? La respuesta no habló, se manifestó. La tiza vibró, formando grietas en el círculo. El aire olía a metal. Irene empezó a recitar la cancelación, pero las palabras se le enredaron como si alguien las hubiera reordenado en su boca. Paula gritó que cerráramos. Nadie la escuchó. El golpe volvió, más cerca, como si el cuarto tuviera un pulso propio. Perdí noción del tiempo. Solo recuerdo el rojo más denso y una sensación de ser observada desde múltiples ángulos. Algo cruzó el límite, no una forma completa, más bien una intención condensada. Se pegó a los símbolos, los leyó como quien revisa un contrato. Tomás cayó de rodillas, llorando sin lágrimas. Marcos intentó romper el círculo y salió despedido contra una mesa, el sonido seco de un cuerpo mal ubicado. Irene gritó mi nombre, pero yo no podía moverme. La presencia no era caótica, era insistente, violenta en su paciencia. Logramos cerrar de forma torpe, no por mérito, sino por desgaste. La luz parpadeó y el cuarto recuperó su zumbido habitual, como si nada hubiera pasado. Marcos no se levantaba. Paula tenía sangre en la frente. Tomás repetía una frase que no reconocí. Cuando llegaron los guardias, el aula estaba vacía de símbolos, limpia como si nunca hubiera sido usada. Nos dijeron que habíamos inhalado moho, que el estrés hace cosas raras. Asentimos. Aprendimos rápido a mentir. La respuesta no se quedó abajo. Empezó a aparecer en fragmentos, golpes en las paredes de mi departamento, siempre 3. Mensajes sin remitente con diagramas que reconocía. Sueños donde el rojo no iluminaba, sino que delimitaba. Paula abandonó la carrera. Marcos se fue del país. Irene dejó de hablarme. Tomás desapareció 2 semanas después. Lo encontraron vivo, pero distinto, con una mirada que se detenía antes de llegar a la gente. Yo intenté ignorarlo.
No funcionó. La presencia quería continuidad, no atención, estructura. Cada vez que yo ordenaba ideas, que buscaba sentido, sentía el empuje. Entendí demasiado tarde que el ritual no invoca para irse, invoca para quedarse. El conocimiento, cuando responde, exige espacio. Cerré el ciclo sola, sin libros. No borré símbolos, los saturé. Convertí el rojo en ruido, música alta, luces blancas, rutinas sin cadencia. Dejé la universidad. Me mudé lejos del subsuelo. A veces al dormir siento 3 golpes lejanos, como si alguien verificara una dirección antigua. No respondo. Aprendí que algunas puertas no se cierran, se dejan de usar.